Hola, buenos días. Hay que escribir en el chat, por favor, su nombre completo para el registro de la asistencia. Y ahorita iniciamos. Ujú. Bien. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver la solución del examen, yo creo, porque ustedes ya entregaron el reporte, entonces no tiene sentido verlo en el reporte, más bien vamos sobre el examen. Ahí está. Ok, vamos a ver la solución del examen. Para saber cómo se tenía que resolver esto. La solución del examen se las compartí hace unos días, entonces ya la deben de tener en su Classroom para que la revisen con calma. Ujú. Bien, vamos a iniciar. En la parte de la sección 1, eran varias secciones, la sección 1 nos dice que de las siguientes afirmaciones hay que seleccionar si es falsa o verdadera, ¿verdad? Y valía un punto cada una de ellas, si estaba correcta. Dice la primera oración. El método de secciones se utiliza para calcular fuerzas internas en los elementos mecánicos. Y eso es verdadero. Ujú. Siempre que tengamos que calcular fuerzas internas, vamos a analizar en el punto en donde se nos indique o en el punto donde convenga, ¿verdad? Donde tengamos que conocer la fuerza interna o las fuerzas internas que están ocurriendo en ese elemento mecánico o en ese miembro o que está soportando. Ujú. Bien, entonces esa es verdadera. La número 2 dice que en un problema estáticamente determinado se pueden resolver hasta 3 incógnitas con la ayuda de las ecuaciones de la estática. Eso es verdadero, ¿verdad? Estáticamente determinado, si nosotros estamos trabajando en el plano o bidimensionalmente, podemos plantear 3 ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos. Entonces, como podemos plantear 3 ecuaciones, podemos resolver máximo 3 incógnitas. Ajá. Bien. Número 3. Se considera que una fuerza es axial o normal si es perpendicular al eje longitudinal del elemento mecánico. Y esa es falsa, ¿verdad? Generalmente de los elementos que vimos, que son barras o cables, las fuerzas axiales van asociadas o van alineadas o van paralelas, van siguiendo el eje longitudinal del elemento mecánico. Ajá. Si fuesen perpendiculares al eje longitudinal, o sea, 90 grados del eje largo, serían fuerzas cortantes. Ujú. Entonces aquí es falso. Número 4. La elasticidad es la propiedad de los materiales por virtud de la cual al retirársele la carga aplicada conservan la deformación y no regresan a su forma y tamaño iniciales. Eso es falso y de hecho es todo lo contrario. Si un cuerpo, bueno, la elasticidad es la propiedad precisamente de los materiales o de los cuerpos que nos dice que si tú le retiras la fuerza, si no has rebasado cierta fuerza
y tú le retiras la carga o lo dejas de estar sometiendo a esa fuerza, el cuerpo, como los resortes, por ejemplo, o las ligas, si lo dejas de estirar, va a regresar a sus propiedades iniciales, a su longitud inicial, ¿verdad? Si no rebasas cierta fuerza, si ya lo rebasas, pues va a tener una deformación permanente, ya se quedó deformado. Pero sí, la elasticidad es esa propiedad. Si tú le retiras la carga, el cuerpo va a regresar a su condición inicial. Va a recuperar sus características iniciales. Entonces, esta es falsa. Sección 2, había que completar cada enunciado con los conceptos correspondientes. La primera nos dice que la relación entre la deformación unitaria en la dirección lateral y la de la dirección axial se define como, y ahí había que escribir, módulo de Poisson o razón de Poisson o relación de Poisson, cualquiera de las tres. Y acá decía otro cachito, ¿verdad? Para la mayoría de los metales está entre punto 25 y punto 35. Todos estos conceptos vienen o sí, están en los PDFs de las presentaciones que les compartí. Esto es teoría, básicamente. Y el módulo de Poisson, si ustedes recuerdan la ecuación, es esta precisamente, es deformación axial, deformación lateral, epsilon lateral, dividida entre epsilon axial o longitudinal y acompañada por un menos. Ese cociente va acompañado por un menos. Bien, número 2, dice el cambio en el ángulo que ocurre entre estos dos segmentos de línea o dos segmentos de línea se denomina, había que escribir, deformación angular por cortante o deformación unitaria cortante. Cualquiera de esos términos que hiciera referencia a la deformación por cortante está bien. Y nos dice que este ángulo se denota por gamma y se mide en radianes. Sí, recordemos que la deformación angular o la deformación unitaria por cortante es el cambio en el ángulo. Específicamente vimos ejemplos de placas que se deformaban y en las esquinas, cuánto se cierra o cuánto se abre, eso es la deformación con respecto a los 90 grados que miden inicialmente las esquinas. Número 3 de la sección 2 dice que su valor representa la pendiente de la línea en el diagrama tau gamma o esfuerzo cortante de formación angular. Los valores típicos para los materiales comunes de ingeniería se presentan en tablas. Sus unidades de medida son pascales o PSI, o sea, libras por pulgada cuadrada. Y había que escribir ahí el término de módulo de rigidez cortante. De hecho, el módulo de rigidez cortante es el equivalente del módulo de elasticidad, nada más que el módulo de elasticidad es cuando analizamos esfuerzos axiales, sigma, y deformaciones unitarias axiales. Entonces aquí había que escribir módulo de rigidez cortante, G, se representa por la G mayúscula. Módulo de rigidez cortante, módulo de cortante, cualquiera de esas variaciones. Bien, sección 3. Aquí ya entramos en los ejercicios, eran 3 ejercicios. El primero de ellos, bueno, para todos había que hacer un diagrama de cuerpo libre, eso es lo primero que hay que hacer para saber qué variables vamos a estar manejando, qué dimensiones tenemos, qué conocemos de de lo que vamos a resolver. Después hay que presentar el desarrollo en forma ordenada, clara y legible. Si pueden, que será lo ideal, presentar una pequeña línea de texto de lo que van a realizar en ese apartado, o sea, cálculo de reacciones, y luego presentan el cálculo de reacciones. Eso es ideal y es perfecto, ¿verdad? Eso se entiende claramente y la revisión se va a demorar mucho menos. Si lo hicieron de manera desordenada, pues ahí voy a estar yo buscando qué hicieron y muy probablemente en esa parte de estructura y orden, pues no la van a tener completa porque pues no está ordenado. Entonces sí hay que hacer los cálculos de manera ordenada, pensando en que alguien más los va a revisar, pues de que no son ustedes nada más los que lo tienen que entender.
Bien, entonces hay que presentar el desarrollo en forma ordenada, clara y legible. Y número 3, ya que terminen, hay que escribir el resultado con las unidades adecuadas. Si pueden poner una rayita, una nubecita, algo que me diga, este es el resultado, estaría genial. Bien, entonces el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice que los segmentos AB y BC del ensamble son barras circulares sólidas. Este es el ensamble, son dos barras unidas, pues, una con un diámetro menor, otra con un diámetro más grande. Están unidas aquí en el punto B y ese ensamble está sometido a las fuerzas que vienen acá, son fuerzas axiales o fuerzas longitudinales, porque fíjense, están alineadas con el eje largo de los elementos mecánicos. ¿Cómo de que con el eje largo? Pues sí, porque todos los cuerpos tienen tres ejes, X, Y y Z, ¿verdad? En el caso pues lo pueden considerar como el Z, el eje largo longitudinal. Los otros dos ejes, X y Y, generalmente corresponden a los ejes de la sección transversal. Bueno, dice que tenemos dos barras sólidas, entonces, que están unidas. Si la barra AB, esta primera de acá, la del diámetro de 25 milímetros, está hecha de latón rojo y la barra BC está hecha de acero A36. O sea que nos dice que son de distintos materiales. Tienen distinto diámetro, son de distintos materiales. Nos pide calcular el desplazamiento del extremo A con respecto al extremo C. El extremo A es el extremo izquierdo del ensamble, justo donde está apoyada. Aquí tiene un apoyo que es un empotramiento. Todo esto, como lo habíamos visto, denota un empotramiento. Aquí está la raya, esta línea, y aquí está embebido o está empotrado. Hay que saber entonces un empotramiento, qué reacciones o cómo se representa a nivel de reacciones o fuerzas. El desplazamiento del extremo A con respecto al extremo C, aquí no nos lo está diciendo, pero está implícito que entonces hay que calcular la deformación de la barra AB, la deformación de la barra BC y sumar los desplazamientos, los alargamientos o las contracciones, depende a qué estén sometidas las barras, sumarlas con el signo y entonces sabremos si el punto A se alejó del punto C o si se acercó. Eso es lo que había que hacer aquí en el inciso A. ¿Sí? Hay que considerar todos los datos que nos dan acá. Primero hay que saber leer los datos. Tenemos la barra AB con un diámetro de 25 milímetros. ¿Por qué un diámetro? Porque nos dijo que era circular, sólida. O sea, no es un tubo, no está hueco, está rellena toda la barra. ¿Sí? Como las varillas están rellenas, esas son sólidas. Y que mide 300 milímetros de longitud. La otra barra, la que va de B a C, tiene un diámetro de 16 milímetros. También es una barra circular sólida. Y esa mide 250 milímetros y es de acero, ¿verdad? Es lo que nos dice ahí el enunciado. Ok, pues entonces vamos a ir al desarrollo. Acá está el ejercicio 1. Aquí está el enunciado. En la parte de aquí, en los últimos renglones, vienen las propiedades de los materiales. Viene el módulo de elasticidad del latón, el módulo de Poisson del latón. Hay que saber qué nos está diciendo esas propiedades, ¿verdad? Hay que saber qué es este símbolo. Nu significa módulo de Poisson. La E mayúscula, módulo de elasticidad. Cada uno viene acompañado de unos subíndices que hacen referencia al material que describen. Módulo de elasticidad del latón. Módulo de Poisson del latón. Y así también para el acero. ¿Sí? Y los diámetros. Aquí acomodé los diámetros. Ok. Lo primero que hay que hacer entonces, hay que trazar el diagrama de cuerpo libre. Acá está ya mi diagrama de cuerpo libre. En el empotramiento se puede desarrollar, por ser un empotramiento, una fuerza en X, una fuerza en Y y un momento flexionante, un momento en el empotramiento, que impide el giro precisamente. Entonces aquí ya tengo X, Y y el momento. Yo les denominé NA, o sea, normal en el punto A, cortante en A y momento en A.
Teniendo pues mis reacciones, fui a calcular, bueno, teniendo mis reacciones propuestas acá en mi diagrama, fui a calcular cuál es su valor numérico, cuál es su magnitud. Puedo plantear tres ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, es la primera que yo planteé. Y aquí viene en X, tengo NA, la reacción en A en X, más 40, ay, aquí le borré, le puse corrector, y más 30, que es esta de aquí. Estas fuerzas axiales o en X, alineadas con el eje X, que están actuando en B y en C. Entonces, si resolvemos para la sumatoria de fuerzas en X, vamos a llegar a que NA, la reacción en X acá en el empotramiento, es igual a menos 70. ¿Qué quiere decir ese menos 70? Que está mal propuesto el sentido de mi reacción, que no debe ir apuntando hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Lo que es evidente, ¿verdad? Para que se contrarresten. Si aquí tengo 70 kilonewtons a la derecha, entonces en la reacción debo de tener 70 kilonewtons, pero a la izquierda, para que esté en equilibrio. Entonces, este signo es lo que me dice que está mal propuesto el sentido de mi NA. Es todo. Es lo que me dice ahí. Y después me voy con la sumatoria de fuerzas en Y, fuerzas verticales. Aquí en la reacción tengo la cortante en A, pero en mi ensamble no tengo aplicada ninguna fuerza vertical. Entonces, esta parte de la reacción, la BA, no está trabajando. No hay nada que tenga que contrarrestar a lo que tenga que reaccionar. Entonces es cero. Tercera ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos en el empotramiento. Tengo también mi momento flexionante. Sin embargo, los momentos flexionantes van asociados o van de la mano con fuerzas verticales. Al no tener fuerzas verticales, pues no se están desarrollando momentos, porque estas fuerzas nada más deslizan. Su línea de acción, lo que seguirían es esta línea horizontal, no ocasionan una tendencia al giro. Están justamente alineadas con el eje. Si estuvieran poco salidas del eje, ahí sí ocasionarían un momento. Pero en este caso no. Entonces, la sumatoria de momentos en A dice que el momento en el empotramiento es cero. Tampoco está trabajando este momento, perdón. Listo, ya tengo mis reacciones. Yo calculé reacciones porque voy a empezar a analizar de izquierda a derecha. Como lo que está más a la izquierda de mi ensamble es el empotramiento, entonces por eso calculé reacciones. Tengo que conocer las reacciones en el empotramiento. Si hubiese comenzado a analizar de derecha a izquierda, no necesito calcular reacciones, ¿verdad? Aquí directamente empiezo a cortar, a seccionar entre C y B, y luego entre B y A. Y voy a llegar a lo mismo. Bien, yo calculé reacciones por ese motivo, que voy a empezar a calcular o analizar de izquierda a derecha. Ok, ya que calculé reacciones, ahora me voy con el paso 2, cálculo de fuerzas internas. El cálculo de fuerzas internas, voy a seccionar aquí entre A y B, en alguna parte de ese elemento mecánico, de esa barra, corto, no importa dónde, qué tan cerca de A o qué tan cerca de B, porque al final la barra está sometida a la misma fuerza. Si yo analizo cerca de A o cerca de B, está transmitiendo la misma fuerza. Entonces ya corté en algún punto entre A y B. Hice mi diagrama correspondiente y aquí dibujé mi fuerza interna, la representé. La fuerza interna pues únicamente va a ser una fuerza en X, una fuerza axial, ¿verdad? Pueden representar las tres, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Sin embargo, bueno, las fuerzas en Y y los momentos pues van a ser ceros, van a ser nulos, porque no hay fuerzas en X, no hay fuerzas en Y aplicadas en la barra. Entonces yo directamente planteé la sumatoria de fuerzas en X o fuerzas, en este caso, axiales para los elementos, para saber cuál es mi fuerza interna en esa barra entre A y B, a qué fuerza está sometida. Entonces ya, sumatoria de fuerzas en X por equilibrio. Si tengo el NA o la normal en el punto A, que es el empotramiento, y vale 70 kilonewtons y va hacia la izquierda, aquí ya como del sentido correcto. De mis reacciones me dijo que iba al revés, que no iba a la derecha, que iba a la izquierda. Entonces ya aquí cuando hice el análisis de secciones, ya lo acomodo en el sentido correcto. Va a la izquierda, acá está.
Y ya obtuve que NAB, o sea, la normal en el tramo AB o en la barra AB, tiene una magnitud de 70 kilonewtons y va hacia afuera del corte, donde tú estás cortando hacia afuera. Eso significa que es tensión, es una fuerza de tensión y que esta barra, la AB, está sometida a tensión, o sea que se espera un alargamiento, una deformación que sea una elongación, que aumente su longitud. Aquí lo indiqué, tensión. Bien, el siguiente segmento, el que corresponde a la barra BC, también lo voy a seccionar. Como estoy analizando de izquierda a derecha, comienzo desde mi punto de la izquierda, desde mi punto A, y corto ahí en la barra entre B y C, en un punto entre B y C, en cualquier longitud. Secciono, hago mi corte, hago mi diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas que se presentan desde A hasta donde estoy cortando. Hago sumatorio de fuerzas en X para garantizar el equilibrio en esa sección. Y llego a que la normal o la fuerza axial a la que está sometida esa barra BC es de 30 kilonewtons y va hacia afuera del corte, donde yo estoy cortando hacia afuera. Fíjense hacia dónde apunta la flecha, que representa mi fuerza interna. Entonces eso es tensión. ¿Qué se espera? Pues que la barra BC también se está alargando, se está elongando, va a aumentar su longitud. Teniendo todo esto en cuenta, pues si las dos fuerzas son de tensión, las dos barras van a aumentar su longitud. Y con respecto a lo que me piden, si el punto A se aleja del punto C o se acerca, pues se va a alejar, ¿verdad? Las dos barras se están alargando. Eso es lo que se espera, que el punto A se aleje del punto C. Ay, aquí está muy clarito porque usé un verde muy bajito, pero bueno. Punto 3. Hay que calcular las deformaciones axiales de las barras. Ya tenemos todo para calcular las deformaciones axiales. Tenemos las fuerzas internas, las longitudes que son datos que nos daban al inicio, los 300 y los 250 milímetros. Tenemos el módulo de elasticidad para el acero, para el latón, esos son datos también. Y tenemos las áreas, las podemos calcular porque tenemos los diámetros. El diámetro de la barra AB y el de la BS. Bien, entonces simplemente metemos todos los datos que tenemos a nuestra ecuación. En este caso de la pelea, de la deformación longitudinal, con las unidades adecuadas y que no estén mezcladas, que sean, que haya coherencia en las unidades. En este caso yo dejé aquí la fuerza axial o normal en la barra B, que la calculé. Dice que es de 70 por 10 a la 3 newtons. Eso significa 70 kilonewtons. Kilo es 1000. 70 por 10 a la 3 newtons. Yo lo dejé en newtons. Le quité el prefijo kilo. O sea, le quité el prefijo kilo, pero le puse el 10 a la 3, que representa lo mismo. ¿Sí? Y luego, por la longitud, dice que era 300 milímetros. Eso en metros es 0.3, ¿verdad? 1000 milímetros hacen un metro. Bien, y en la parte del denominador me pide el módulo de elasticidad. En este caso, la barra AB dice que es de latón. Y el módulo es de 101 gigapascales. Entonces aquí sustituí 101 en lugar de giga, o sea, yo le quito el prefijo, le pongo 10 a la 9, que es lo que es equivalente, ¿verdad? A un giga. 1000 millones. Entonces 10 a la 9 newtons por metro cuadrado. Para dejarlo en newtons y metros todo. Y el área, del área yo conozco el diámetro. El diámetro es 25 milímetros. Acá está, también lo indicaban en los datos. Aquí lo puse 25 milímetros. Entonces calculo el área en función del diámetro, que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. El diámetro ya está en metros. ¿Sí? 0.025 al cuadrado. 0.025 metros. Les encargo sus micrófonos, por favor. Listo. Ya teniendo mi ecuación sustituida, pues simplemente hago el cálculo. Ya hice mi cálculo y aquí está. Me dieron 0.4235
7 milímetros. Casi medio milímetro. Ajá. Y como la fuerza era positiva o de tensión, entonces eso corresponde a qué? A una elongación, un alargamiento, ¿verdad? Un aumento de la longitud. Esto es lo que aumentó la longitud de la barra AB. Ay, ¿quién tiene su micrófono? Se los encargo, por favor. Sus micrófonos. No sé si se durmieron y lo dejaron prendido o qué pasó. A ver, déjenme ver quién tiene el micrófono. Bueno. Ok. Bien. Sigo entonces acá. Ay, aquí va. Bien, ya teniendo la deformación de la barra AB, es lo mismo para la barra BC. Ajá. Lo mismo, es la misma ecuación, nada más hay que cambiar los datos que correspondan a la barra BC. La fuerza axial, la longitud, el módulo de elasticidad del acero y el área en función del diámetro, ¿verdad? Hay que cambiarlos y calculamos también. Y aquí ya está, punto 1865 milímetros, casi un quinto de milímetro. Una quinta parte. Bueno, pues eso es lo que se alargó la barra BC. Se alargó porque, pues porque la fuerza también era una fuerza de tensión. Número 4, el cálculo de, ahora sí, del desplazamiento del punto A con respecto al punto C. Este delta, este triángulo, esta delta mayúscula es lo que significa desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento de A a C. Y aquí ya sustituí el desplazamiento de A a C va a ser igual a la deformación de la barra B más la deformación de la barra BC, considerando los signos. En este caso, los signos son positivos, entonces están sumando los alargamientos. ¿Ah? Hay que sumarlos y aquí ya está. Dice que el desplazamiento del punto AC es 0.61 milímetros. Es lo que se alejó el punto A del punto C. Sí, el punto A, recordemos que es el que estaba aquí en el extremo izquierdo y el punto C es el extremo libre de la barra. ¿Sí? Es lo que se alejó, 0.61 milímetros. Y aquí una pequeña conclusión, ¿verdad? Dice el punto A se aleja del punto C. Esto es lo que se aleja. Bien. Ya. En el siguiente inciso nos pedía, diga cuál es el nuevo diámetro de la barra AB. Y en el inciso C, diga cuál es el nuevo diámetro de la barra BC. Para calcular deformaciones laterales o deformaciones de la sección transversal, sí o sí hay que utilizar el módulo de Poisson, porque ahí no hay una fórmula directa para calcular deformaciones laterales, o sea, cambios en la sección transversal. Entonces tienes que usar el módulo de Poisson, necesariamente. Y hay que recordar un poco, aquí está cómo fue la sustitución, cómo fue, sí, la sustitución. Dice el módulo de Poisson de latón. Cada material tiene un módulo de Poisson distinto. Entonces, en este caso, módulo de Poisson de latón va a ser igual a la ecuación del módulo de Poisson lleva un signo negativo, es igual a menos y es un cociente o una división. La deformación unitaria lateral o la de la sección transversal puede ser el eje X o el eje Y, a eso se refiere lateral, dividida entre la deformación unitaria axial. La axial es la del otro eje. Si tú consideraste lateral los ejes de la sección transversal, los ejes de la sección transversal, entonces el otro eje va a ser el longitudinal, el Z. Bien, entonces ya de aquí nada más hay que, como en este caso son secciones circulares, da lo mismo si analizas el eje X o analizas el eje Y de tu sección transversal, porque miden lo mismo, son circulares, tienen diámetro, tienen un diámetro de longitud en X o en Y. Entonces aquí ya lo puse con respecto al diámetro, deformación unitaria del diámetro entre deformación unitaria axial.
Y luego aquí hay que recordar a qué es igual una deformación unitaria. La deformación unitaria es igual a, en el caso del diámetro o en el caso del eje X o en el caso del eje Y, es la deformación en el eje X o en el eje Y o la deformación del diámetro dividida entre la longitud inicial de ese eje. Si ya lo ponemos en función del diámetro, pues la deformación del diámetro entre el diámetro, lo que medía inicialmente, antes de deformarse. Y luego la deformación unitaria axial o epsilon axial. La ecuación es la misma, nada más ahora vas a hacer referencia a la deformación en el eje longitudinal o en el eje Z. Se va a quedar deformación longitudinal AB, eso ya la calculamos, la deformación longitudinal de la barra B, entre la longitud inicial de la barra AB. Y ya, yo aquí sustituí, en lugar de trabajar con deformaciones unitarias, sustituí por su equivalente en términos de deformaciones longitudinales y longitudes iniciales, ¿verdad? En el caso del diámetro, pues el diámetro inicial. En el caso de la longitud axial o longitudinal, pues lo que medía inicialmente la barra longitudinalmente. Entonces hay que saber a qué se refieren todas estas variables para poder manipularlas. Si no sabes qué significan ni qué unidades tienen, va a ser ciega la fórmula. Entonces hay que saber qué significan. Hay que memorizar muchas cosas en este caso. Y después ya poder manipularlas. Bien, entonces ya de aquí, de toda esta ecuación, yo conozco el módulo de Poisson del latón. Ese es un dato. Conozco la deformación axial de la barra. La acabo de calcular. Conozco la longitud axial de la barra. Conozco el diámetro inicial de la barra AB. Lo único que no conozco es la deformación del diámetro. Entonces despejo la deformación del diámetro. Aquí ya está despejada mi ecuación. Aquí está deformación del diámetro de la barra AB. Es igual a todo esto. ¿Sí? Y ya teniendo eso, pues nada más voy y sustituyo. Sí, lo que ya conozco. Aquí está sustituido. Deformación longitudinal de la barra B, ya la calculé, es 0.42357 milímetros. Yo lo dejé en milímetros, lo pueden dejar en metros. Y dividido entre 300 milímetros. Si la parte del numerador lo dejan en milímetros, pues esto también en milímetros. No hay que mezclar unidades. Y luego módulo de Poisson de latón, 0.35, ese es un dato y es adimensional. Diámetro de la barra AB, el diámetro inicial, 25 milímetros. Aquí está. Ya hacen las operaciones y van a llegar a que la deformación del diámetro, en este caso fue una contracción, se redujo el diámetro. Recordemos que son efectos que ocurren acompasados, ocurren a la vez, ocurren de forma síncrona. Al mismo tiempo, ocurren al mismo tiempo. Cuando una barra o un elemento mecánico se alarga, su sección transversal se reduce, como la liga. Entre más se estira una liga, más delgada va a ser de su sección transversal. Entonces aquí nos dice claramente, ¿verdad? Que es una reducción menos. La deformación del diámetro es negativa, o sea, es lo que se redujo el diámetro. ¿Cuánto se redujo? 0.01235 milímetros. Eso es lo que se redujo el diámetro. Ahora sí puedo contestar. ¿Cuánto mide el diámetro final? El diámetro una vez deformado, una vez cargada esa barra. Pues va a ser sencillo, ¿verdad? Diámetro final va a ser igual al diámetro inicial más la deformación que sufrió el diámetro. Y como la deformación tiene un signo negativo, entonces se van a terminar restando. Y aquí está 25 milímetros menos 0.012. Hacen la resta y ya llegan a aquel diámetro final. Entonces es de 24.98765 milímetros. Y ya concluyo acá, el diámetro se redujo. ¿Sí? ¿Cuánto se redujo? Pues lo que se deformó 0.01235 milímetros. Y ya, eso es lo que había que hacer en esta sección B. Y lo mismo,
Me piden también para la barra que va de B a C, lo mismo, cuánto cambió, cuánto se deformó el diámetro para saber el diámetro final. Exactamente el mismo procedimiento, nada más sustituyes otros datos, los datos correspondientes a la barra BC. ¿Ah? Y ya es lo que vea que hacer ahí en ese ejercicio 1. Les digo, hay que memorizar muchas cosas, memorizar las fórmulas. Si no las pueden memorizar, ténganlas en un formulario, pero sí hay que saber a qué se refiere cada variable para poderlas manipular. Sí hay que tener conciencia de ello. El ejercicio 2. En el ejercicio 2, vamos a leer el enunciado. Nos pedía, dice, la pieza de plástico se distorsiona como se muestra en la figura. Determine la deformación unitaria cortante. Aquí está, gamma XY, o sea, con respecto a los ejes X y Y. En las esquinas C y D. Si el plástico se distorsiona como lo muestran las líneas discontinuas. Ajá. Bien, entonces ya de aquí tenemos nuestra figura inicial. Vamos a trazar nuestro diagrama. Este segundo ejercicio es de deformaciones unitarias. Nada más toca un tema. Deformaciones unitarias o deformaciones unitarias cortantes o deformaciones angulares por cortante. Acá está. Yo hice mi diagrama, exageré mi diagrama con el objetivo precisamente no trabajar así con líneas pegaditas, chiquititas. Pues no tiene sentido. Si yo voy a hacer mi diagrama, yo hago mi diagrama como me sirva a mí, ¿verdad? Entonces ya hice mi diagrama, lo tracé. Tengo inicialmente o sea, como me sirva a mí y respetando lo que dice la figura inicial, evidentemente. Ajá. Tracé la configuración inicial antes de deformarse de esta pieza de plástico que es cuadrada, 50 por 50, y todas sus esquinas pues están a 90 grados. Ajá. Luego ya la configuración deformada son estas líneas punteadas verdes, ajá, respetando lo que dice mi figura del ejercicio, dice que de A a D', esta diagonal tiene una longitud de 53 milímetros. Esta diagonal mide 53 milímetros. Es lo que dice acá mi figura. Aquí, miren, esta cota está inclinada. Entonces, esta cota está midiendo esta longitud inclinada. Ajá. Y ya, tengo 53 milímetros en esta diagonal de A a D'. Y también me daban estos datos. De B a B' se desplazó la esquina en horizontal 3 milímetros. Ok. Listo, creo que ya regresamos. La mayoría. Yo juraría que me quedaba más tiempo. Yo veí que quedaban 2 minutos. Y ya nomás se cerró. Pero bueno, vamos a seguir. Ay, ¿dónde estaba? Aquí en el ejercicio 2. Bueno, en el ejercicio 2 seguíamos con los datos del diagrama de B a B', 3 milímetros en horizontal, que fue lo que se desplazó la esquina B cuando se deformó esta pieza de plástico. Ajá. Y de C, también la esquina C se desplazó, pero la esquina C se desplazó hacia la derecha. Dice que se desplazó 8 milímetros en horizontal, o sea, en el eje X. Aquí está. También teníamos este dato, nos daban el ángulo de la esquina A deformada, dice que ya mide 91.5 milímetros. Lo que mide la esquina A deformada. ¿Por qué sé que está deformada? Bueno, pues porque inicialmente mide 90 grados, ¿verdad? Y además esta cota angular me está diciendo que va desde la horizontal hasta esta línea punteada verde, esta diagonal. Bien, entonces con todos esos datos, con mi diagrama,
Me voy a analizar las esquinas que me dicen. Me dicen que analice la esquina C y de cuánto cambiaron angularmente esas esquinas. ¿Cuánto fue la deformación angular? Ok, entonces voy. La esquina D es esta, la superior izquierda. Inicialmente estaba así, perfectamente a 90 grados. Y la configuración deformada me dice que es esto. Si ustedes observan, esta línea punteada verde horizontal con respecto a esta línea diagonal, podemos ver claramente que son menos de 90 grados, que la esquina D se cerró, ¿verdad? La esquina D se cerró. La pregunta es cuántos grados o cuántos radianes se cerró, ¿no? ¿Cuál fue el cambio en el ángulo? Y aquí lo analicé. Hice mi diagrama para la esquina D. Aquí está mi esquina D. La esquina D es esta. Es la de prima. Acá, esta es la del punto superior izquierdo. Es esta. Aquí dice de prima. Y dice que yo tengo aquí entre A y D, la longitud de esa diagonal es de 53 milímetros. Ajá. ¿Sí? Aquí yo formo mi triángulo rectángulo. Siempre que trabajemos con deformaciones angulares, todo el chiste es encontrar el triángulo rectángulo asociado. Ujú. Entonces yo tengo mi hipotenusa de este triángulo rectángulo, que es 53 milímetros, y también conozco alfa. Conozco este ángulo. Ajá. ¿Cómo sé que conozco alfa? Porque me dan este ángulo de la esquina A, que es 91.5. Y si la esquina A inicialmente mide 90 grados, ¿cuál es este pequeño ángulo que queda entre la vertical y esta línea diagonal AD'? Pues 1.5 grados. Es lo que aumentó. O lo restas, 91.5 menos 90 te da este ángulo. Te da, yo le llamé alfa. A ese ángulo le llamé alfa. Y aquí digo, alfa es igual a 1.5 grados por esa cuestión que les acabo de mencionar. Bien, entonces conozco alfa y conozco la hipotenusa. Puedo calcular el cateto opuesto y el cateto adyacente. El adyacente va a ser la altura. Bien, ya conozco el cateto opuesto, senos y cosenos, función seno y coseno. El seno de un ángulo relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Como conozco el ángulo y conozco la hipotenusa, pues despejo el cateto opuesto, acá está, sustituyo, ajá, y me da que el cateto opuesto, o sea, la parte de arriba, es 1.3873 milímetros. Y el cateto adyacente, que es la altura, la, la obtengo con la función coseno. Coseno de un ángulo relaciona cateto adyacente con hipotenusa. ¿Sí? Igual, sustituyo la hipotenusa, sustituyo el ángulo, calculo su coseno. Esto está en grados. Esas funciones trigonométricas las calculé considerando el ángulo en grados, o sea, mi calculadora en grados. Ajá. Y ya obtengo esta altura. Bien, ahora sí, cálculo de la deformación angular de la esquina D con respecto a los ejes X y Y. Esto dice acá. La deformación angular de la esquina D directamente, si se fijan acá en el diagrama, por ángulos que están separados por la misma línea. Aquí están. Corresponde, esta gama D corresponde a alfa. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos ángulos? Se me acaba de olvidar. Bueno, pero estos son iguales. Alfa y gamma D son iguales. Si ustedes los calculan, son iguales. ¿Cómo se llaman? Tiene un nombre. Lo acabo de olvidar, los ángulos. No son, son ángulos, ¿cómo se llaman? Bueno, son iguales. Si ustedes lo calculan, son iguales. No recuerdo la terminología. Ajá, pero que son opuestos a la misma línea. Ajá. Bien, entonces ya, el cálculo de gamma de la deformación angular en la esquina D con respecto a los X y Y son iguales. Aquí está, 1.5 grados y eso nada más hay que transformarlo a radianes. Y ya transformados a radianes, aquí están, 0.02618 radianes. ¿Sí? Y luego ya se preguntarán, pues, ¿para qué calculé el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues porque lo voy a necesitar para C, para la esquina C. Sobre todo voy a necesitar el cateto adyacente, o sea, esta altura. Y se fijan la altura, desde esta línea horizontal a la AC' hasta la D', B' es la misma.
Es la misma línea, ajá, porque esta se mantiene horizontal. Esta no cambió, no se inclinó. Entonces ahí está. Voy ahora sí con la esquina C. Ya tengo la altura porque la calculé acá anteriormente para la esquina D. Ujú. Digo que esta altura es de 52,9818 milímetros. Y aquí mi cateto es de 11 milímetros. Este cateto adyacente a beta. La esquina C, ¿cuál es? Es esta, la inferior derecha. Si se fijan, la esquina C también se cerró, mide menos de 90 grados, eso es evidente. ¿Cuánto menos de 90 grados? Eso es lo que tengo que calcular. Ujú. Para la esquina C yo tengo estos datos, ¿verdad? Voy a formar mi triángulo rectángulo desde aquí. B', C' y una línea vertical. Ajá. Es este triángulo rectángulo. ¿Sí? 11 milímetros en total, el cateto adyacente a beta, yo le llamé este ángulo beta. Y la deformación pues va a ser el complementario, el ángulo complementario para que te dé 90 grados. Ajá. Entonces, primero calculé cuánto mide al final la esquina C, la esquina deformada. A eso le llamé beta. ¿Cómo calculo beta? Pues conozco cateto opuesto a beta y cateto adyacente. La función trigonométrica que relaciona el opuesto con el adyacente es la tangente. Si tú quieres saber cuánto mide el ángulo, pues haces tangente inversa o arco tangente. Ajá. Y aquí está. El ángulo beta es igual a tangente inversa del opuesto entre el adyacente. Tienen que estar en milímetros ambos o en metros, unidades congruentes. Y ya, aquí calculé beta en grados. Ujú. Y la deformación angular de la esquina, o sea, lo que se cerró, pues va a ser la resta, va a ser 90 menos lo que mide al final la esquina. Ujú. Entonces aquí ya tengo, esto yo lo calculé en grados, fíjense, por facilidad. Y luego ya lo convertí a radianes. Aquí no le puse, pero son radianes. Ajá. O sea, hago el cálculo en grados y ya al final convierto el resultado en radianes. O pueden trabajar directamente con radianes, como gusten. Nada más que con radianes se van las cantidades a muchas cifras, ¿verdad? Como a 5 o 6 cifras. Bueno, pues ahí está. Esto es para la esquina C. Ujú. Ya me dice que es 0,2047 radianes. La deformación angular de la esquina C con respecto a los ejes X y Y. Ujú. Y ya, eso es para el ejercicio 2. Parece mucho porque lo estoy explicando muy detenidamente, pero si ustedes lo hacen y logran identificar esto, pues es bastante rápido. Ujú. Esto es pura trigonometría. Trabajar con triángulos, rectángulos, básicamente. Y ya, el ejercicio 3. El ejercicio 3, alternos, ángulos alternos, ya me acordé del término. Ángulos alternos. Bueno, el ejercicio 3 nos habla de una armadura. Esta armadura de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ay, aquí dice 3, ¿verdad? Bueno, 5 elementos conectados por pasadores que tienen las áreas de sección transversal mostradas en la figura. Bueno, no están en la figura, pero están aquí en el enunciado. Determine el esfuerzo normal. Lo primero que nos piden es, inciso A, determine el esfuerzo normal promedio desarrollado en los elementos CB y DC de la armadura, sometida a la carga que se muestra. ¿Cuáles son los elementos CB y CD? Son estos, los que conectan con el nodo C. Aquí está, esta barra inclinada es la CD y esta horizontal es la CB. Hay que calcular para esos dos elementos nada más el esfuerzo normal promedio. ¿Cuál es la ecuación del esfuerzo normal promedio? Pues sigma es igual a fuerza axial entre área de la sección transversal, ¿verdad? O sea, ¿qué necesitamos para calcular un esfuerzo normal? La fuerza axial y el área del elemento mecánico. Es todo. Y lo divides. Y en el inciso B nos pide determinar el diámetro del pasador en C. El diámetro de este pasador. Aquí en C tenemos una articulación, un pasador, o sea, son como las dos orejas, ahí se ponen las barras y atraviesa un pasador para unirlas, para mantenerlas unidas. Ok, había que calcular entonces el diámetro del pasador en C. Y aquí nos da el esfuerzo permisible o el esfuerzo que no se debe rebasar, el máximo que puede soportar el pasador.
ya sea por material, por el material en el que está hecho. Entonces aquí nos dice que es 10 KSI o 10 kilolibras por pulgada cuadrada. Ese es el esfuerzo cortante permisible en el pasador, el que no se debe rebasar. Bien, entonces no tenemos que calcular toda la armadura, nada más tenemos que calcular la reacción en C y analizar este nodo para calcular estos dos elementos. Bien. Entonces vamos a ir al ejercicio 3. Acá están las instrucciones. Como les decía, primero hay que iniciar entonces con las reacciones, el cálculo de las reacciones para saber cuál es la reacción en C. La de A no la necesitamos, pero pues si ya planteamos las tres ecuaciones de equilibrio, podemos calcularla. No implica ninguna dificultad. Cálculo de reacciones, es lo primero. Sumatoria de fuerzas en X, o sea, vamos a ver a la armadura desde afuera, como si fuera un cuerpo rígido, un todo. Todavía no vamos a analizar las barras. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Pues la fuerza que se presenta aquí en la articulación o en el pasador, ¿verdad? Recordemos que un pasador, una articulación, una bisagra, se pueden presentar dos reacciones, una en X y una en Y. Ya depende de las cargas aplicadas, si se van a desarrollar ambas o no. Entonces, en este caso, como no hay fuerzas horizontales aplicadas en la armadura, nada más hay una fuerza vertical, que es de 500 libras, entonces no va a estar trabajando esta reacción en X. Ya es lo que nos dice mi ecuación, ¿verdad? Reacción en X, en el punto C, es igual a 0. No está trabajando en este momento. Ecuación número 2 de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y. En Y sí tengo fuerzas, tengo la reacción en A, que era un patín, si no me equivoco. Sí, era un patín o un carrito, fíjense, tiene rueditas. Puede deslizarse en X, lo que significa que el movimiento en X no está impedido. El movimiento que está impedido es el de Y, porque no está cayendo, no está deslizando en Y. Bien, entonces aquí está. Ya el diagrama de cuerpo libre, así me quedó. RAY, una reacción vertical, una fuerza vertical, que es la que impide que ese nodo A caiga, que esa parte de la armadura caiga. Y una reacción vertical en C, RCY. Yo las propuse positivas ambas, hacia arriba. ¿Qué otra fuerza vertical tengo? Tengo la carga aplicada, la de 500 libras, que va hacia abajo. Y aquí está, menos 500 libras. Sumatoria de momentos para garantizar que la armadura no esté girando en ningún sentido. Yo calculé momentos en el punto C. Y aquí está, ¿verdad? La fuerza externa, esta de 500 libras, ocasionará un giro en el sentido antihorario, positivo. Entonces va a ser positivo, va a ser 500 por 4 pies. Recordemos que estos 500 van a estar en libras y los 4 van a estar en pies. Las longitudes van a estar en pies. ¿Por qué es importante eso? Bueno, para que todo esté congruente, ¿verdad? Todas las longitudes que manejes en estas ecuaciones estén en pies y todas las fuerzas en libras. Ok, en el punto RA yo tengo la reacción, la propuse vertical. Entonces aquí generaría con respecto al punto C una tendencia al giro o lo haría girar, fíjense en este sentido, horario, más bien, así, sentido horario. Entonces me va a quedar RAY por 8, que es la distancia con respecto al punto C, y negativo, el momento es negativo. Aquí me queda menos RAY por 8. ¿Sí? De ahí despejo RAY y obtengo que tiene una magnitud de 250 libras. Acá está. Teniendo RAY, pues voy y sustituyo en mi reacción, en mi sumatoria de fuerzas en y despejo RCY. Y ya obtengo lo que es algo evidente, que RAY y RCY están cargando lo mismo, están tomando la mitad de la carga aplicada. Si la carga aplicada es de 500 libras y está justamente al centro de tu, en este caso de tu armadura, y está geométricamente, fíjense, son simétricas, hay simetría con respecto al eje Y. A está a 4 pies y C también está a 4 pies. Entonces, a cada una le tocaría cargar por simple inspección la mitad de la carga.
Y es lo que nos están diciendo nuestras ecuaciones, que RY es 250 libras, está tomando 250 libras, y RCY está tomando la otra mitad de la carga. Ok, entonces seguimos, ya tenemos las reacciones, ya podemos analizar aquí el nodo C, y es lo que hago a continuación, ¿verdad? Cálculo del nodo C para calcular fuerzas internas. Aquí viene el desarrollo. Nada más que ahorita ya se nos terminó el tiempo, ya van a ser las 9. Hasta aquí le vamos a dejar. Sí, les pido que revisen lo que les estoy subiendo, revisen los PDFs, revisen los videos, porque de ahí viene básicamente lo que estamos viendo. O sea, es como, pues tener el material que tú lo puedes repetir y repetir hasta que te quede claro, ¿verdad? Y si ya de ahí surgen preguntas, pues obviamente no le puedes preguntar al video, pero me pueden preguntar a mí cuando me vean en clase. Ajá, pero si no ven los videos, si no están leyendo los PDFs, pues no les van a surgir dudas. Y yo les dije hace un tiempo, un par de veces, que con las puras clases presenciales, pues no, y menos con las condiciones que tenemos de que nos están quitando 1 hora de las 3 que nos vemos. Entonces así va a ser imposible que ustedes logren el objetivo, ¿verdad? Por eso es importante que hagan en su hora de trabajo independiente, aprovechen el material que tienen disponible y que lo vean, o sea, hagan ese esfuerzo por su parte para que logren el objetivo, ¿sí? Y si detectan que tienen, además de eso, eh, pues otras lagunas u otras cuestiones atrás, también hay que reforzar esas cuestiones. Hay que ponerse a practicar básicamente, o buscar cursos o buscar apoyo, ajá. Pero es eso, darse cuenta de las necesidades que tienen y tratar de hacerse herramientas para, pues para dejarlas de tener o para no tener tantas, ¿verdad? Básicamente es eso. Ok, pues hasta aquí le dejamos entonces y ya nos veríamos el próximo jueves, me parece. Ajá. Sí, porque el horario ajustado va a seguir, nos comentaron que hasta el 1 de abril, por lo pronto hasta el 1 de abril. Entonces nos veríamos el próximo jueves. Sus calificaciones ya las voy a calcular este fin de semana para que las chequen. Ya vas a tener ahí la tabla de las calificaciones. Y pues nada, que estén bien, que tengan un bonito viernes. Bye.